Hola runners, aquí de nuevo. Hoy vamos a hacer un vídeo súper interesante. Vamos a hablar de las marchas del coche, de por qué el coche tiene varias marchas, por qué tiene primera, por qué tiene segunda, por qué tiene tercera, cuarta, quinta, sexta, de lo que son marchas largas y marchas cortas, de cómo usarlas, porque con esto muchas veces hay preguntas que os traen de cabeza, como por ejemplo, cómo circular con nieve o hielo. Veremos algunas preguntas como esta, o como esta, o como esta, o como esta, pero eso ya lo dejamos para el final del vídeo. Y también vamos a hablar de las maneras que tiene nuestro vehículo de poder moverse. Inercia, gravedad, transformación de energías, es decir, hablaremos un poco de física. ¿Es algo que os van a preguntar sobre la inercia o la gravedad? Pues la verdad es que no. Pero sí que os va a ayudar a responder otras preguntas, a entender muchas cosas de la teórica, a que luego el día de mañana sea más sencillo saber cuándo necesito cambiar de una marcha a otra o cuándo necesito reducir, pasar a una marcha más corta o más baja. Y el día de mañana, cuando seáis conductores y conductoras, también os ayudará a entender qué estáis haciendo en cada momento. Porque ya sabéis que esa es mi premisa. Las cosas no hay que memorizarlas, hay que entenderlas. Vale, entonces, ¿qué es esto de que el coche tiene marchas largas, marchas cortas? ¿Y por qué el coche tiene marchas largas, tiene marchas cortas? Bien, al final el coche, la moto, el camión, se pueden mover de distintas maneras. Tú puedes moverlos por inercia, por gravedad o porque el motor haga girar las ruedas. Por ejemplo, me he traído un juguetito de casa que es un coche teledirigido de mi hijo. Bien, yo puedo hacer que este coche se mueva usando el motor. En este caso, el giro del motor pasa a las ruedas traseras, que esto lo tenéis que tener en cuenta también de cara a muchas preguntas, de cara a la vida real. En este caso diríamos que las ruedas motrices son las traseras, son las que van a empujar del coche, son las que reciben el giro, el movimiento del motor. ¿Y por qué giran las delanteras? Porque son redondas, pero no porque el motor las está moviendo. Bien, eso lo dejaremos para otros vídeos, cuando hablemos de conducción en nieve, y ya veremos que esto, por ejemplo, hay que saberlo para saber dónde colocar cadenas en este coche. Si tuvierais que colocar cadenas para nieve, ¿dónde? ¿Delante? No, hombre, delante no te van a servir de nada. Tendrás que ponerlas detrás. Es un coche de propulsión. Las ruedas motrices las tiene detrás. Bien, esto lo dejamos para otros vídeos. Aparte de poder mover el coche con el motor, transformando energía calorífica que se produce debido a las explosiones que hay dentro en energía mecánica, en este caso es energía eléctrica, que se transforma en mecánica, pero luego también el coche se puede mover por gravedad. Si yo dejara este coche en una pendiente, seguro que él solo, sin necesidad del motor, se movería. Y también el coche se puede mover por inercia. Si yo empujara este coche de juguete, llegaría un momento que aunque no siguiera empujándolo, el coche seguiría moviéndose por inercia, hasta que se le terminara esa inercia. La inercia es la energía que acumula un objeto que se encuentra en movimiento. Entonces, la inercia depende de lo rápido que se mueva ese objeto y de lo que pese ese objeto. Contra más pesa el objeto, más inercia acumula. Y contra más deprisa se mueve ese objeto, podría ser un coche, una moto, más inercia acumula. Bien, ¿por qué el coche tiene, o la moto, el camión, tiene distintas marchas? Primera, segunda, tercera, cuarta. Porque si el vehículo está totalmente inmovilizado, que no te mueves, por ejemplo, estás en un semáforo en rojo, ¿el coche tiene inercia? No, tiene cero inercia. Y vencer ese estado de no tener inercia, de no tener esa fuerza exterior que nos ayuda a movernos,
Al motor le cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Mover 1000 y pico kilos sin inercia le cuesta mucho trabajo. Necesitamos una marcha que desarrolle mucha potencia. La marcha que desarrolla más potencia del coche es la primera, junto con la marcha atrás. Bien, vamos aumentando marchas, sustituimos potencia por velocidad. La segunda sigue siendo una marcha potente, pero ya no es tanto como la primera, pero a cambio es más veloz, es decir, te permite alcanzar más velocidad. La tercera es menos potente que la segunda, pero a cambio es más veloz, te permite alcanzar más velocidad. Y así, conforme vamos aumentando de marchas, recibimos menos potencia, pero a cambio podemos alcanzar más velocidad. ¿Por qué se hace así esto? Lo comentábamos antes. Si tú estás totalmente inmovilizado, tienes cero inercia. Por lo tanto, empezar a moverte le cuesta mucho trabajo al coche. Usas la marcha más potente que tienes, normalmente, la primera. Bien, pones primera y la primera es tan potente que permite mover los 1000 y pico kilos del coche sin necesidad de inercia. En primera a lo mejor alcanzas 15 o 20 kilómetros por hora. Ahora que vas a 15 por hora, ¿tienes más inercia que cuando estás inmovilizado? Sí, ya puedes sustituir potencia por velocidad. Embrague, clac, pum, segunda. La segunda es una marcha menos potente que la primera, pero a cambio es más veloz. Puedes alcanzar más velocidad. En segunda, a lo mejor te pones a 30 kilómetros por hora. Ahora que vamos a 30, ¿tenemos más inercia que cuando íbamos a 15? Sí. Podemos volver a sustituir potencia por velocidad. Embrague, pam, pim, clac, tercera. La tercera es menos potente que la segunda, pero a cambio es más veloz. En tercera, a lo mejor alcanzas 60 kilómetros por hora. Ahora que vamos a 60, ¿tenemos más inercia que cuando íbamos a 30? Sí, podemos volver a sustituir potencia por velocidad. Embrague, clac, pim, cuarta. La cuarta es menos potente que la tercera, pero a cambio es más veloz. Muy bien. En cuarta, a lo mejor te pones a 85 kilómetros por hora o 90. Ahora que vas a 90, ¿tienes más inercia que cuando ibas a 60? Sí, puedes volver a sustituir potencia por velocidad. Embrague, clac, pum, quinta. Bien, y así hasta que llegamos a la marcha más alta, que es la marcha más veloz, pero menos potente. Y al revés también pasa lo mismo, ¿eh? Ahora imaginaos que nosotros vamos por la autopista en quinta a 110. Y de repente nos hacen frenar mucho porque hay mucha caravana, porque ha pasado un incidente y me quedo a 20 por hora. ¿Sería lo suyo que sigas en quinta? No, porque has perdido mucha inercia. Y la quinta es una marcha poco potente. No será capaz de mover el coche a 20 teniendo tan poca inercia. Tendrás que poner, por ejemplo, la segunda. Bien, también tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar de marchas, de decidir subir una marcha superior o no, la gravedad. En una subida tenemos un problema para cambiar de marcha. Y es que la gravedad nos frena. La única manera que tenemos de luchar contra la gravedad es la inercia. Tenemos dos maneras de acumular inercia. Una, ganar peso, que eso está complicado. Dos, ganar velocidad, que eso es más fácil. Entonces, si tú vas por una pendiente pronunciada y quieres pasar de segunda a tercera, antes de hacerlo, tienes que acelerar para que el motor y el coche giren con más inercia. Una vez has acelerado, que el coche ha acumulado inercia y las piezas del motor han acumulado inercia, entonces podemos pasar a una marcha superior. En una subida, antes de cambiar, tienes que acumular inercia, es decir, tienes que ganar velocidad. Pero en cambio, en una pendiente descendente, ¿es necesario ganar velocidad para pasar a una marcha superior? Por ejemplo, de segunda a tercera. No, ¿por qué?
Porque en una bajada pasa lo contrario que en una subida. En una bajada la gravedad no te frena, la gravedad te empuja. Por lo tanto, tú puedes ir poniendo marchas sin necesidad de acumular inercia, sin necesidad de acelerar mucho antes de cambiar a una marcha superior. Es más, hay veces que no necesitas acelerar. De segunda a tercera, de tercera a cuarta, y a lo mejor no has tocado el acelerador, porque como la gravedad ya te ayuda a avanzar, ya no necesitas tanta inercia. Bien, en llano. En llano estamos ahí un poco entre Pinto y Valdemoro. Entonces, en llano sí que tenemos que acelerar para que el coche acumule un poco de inercia antes de meterle una marcha menos potente. Pero hay que acelerar tanto o ganar tanta velocidad como si queremos cambiar de marcha en una pendiente pronunciada. No, porque en un llano la gravedad no te empuja, pero tampoco te está frenando. Bien, entonces, ya tenemos la idea de lo que son marchas cortas y de lo que son marchas largas. Y esto, como os decía, os va a ayudar a resolver preguntas específicas que hay sobre esto, que ahora veremos un par, preguntas sobre la conducción en nieve, porque cuando os encontráis una pregunta de qué relación de cambio, qué marcha utilizar para circular en nieve, y normalmente la respuesta correcta es la marcha más larga posible, a veces cuando esto lo planteáis en casa hay problemas. Yo creo que estas preguntas han causado alguna discusión de pareja o incluso algún divorcio, porque cuando tú le dices a alguien que lleva tiempo conduciendo, oye, aquí dice que en nieve tengo que utilizar marchas largas, quizás en su mente piense que están diciendo que en nieve hay que ir en quinta o sexta. No, no se refieren a eso. Se refieren a que normalmente con nieve, con el suelo nevado o hielo, utilices la marcha más larga posible para la situación que estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, ahora imaginaos que nosotros queremos movernos con este coche en un llano y hay nieve y quieres ir a 40 km por hora. Para ir a 40 km por hora podrás hacerlo bien en segunda o en tercera, aunque en segunda el motor irá más revolucionado, en cambio en tercera el motor girará más despacio y será más agradecido a la hora de acelerar. Contra más corta es la marcha, contra más potente es la marcha, más brusca se convierte, porque al tener mucha potencia hay que manejar el acelerador con mucho tacto para que las ruedas motrices se muevan de manera perezosa o salgan de manera suave. Bien, entonces, tú vas por este llano y quieres ir a 40. Lo puedes hacer bien en segunda o en tercera, pero si hay nieve, mejor utiliza la tercera. ¿La tercera es una marcha larga? No, porque las marchas largas podemos considerar que es cuarta, quinta, sexta y más si es que las tienes. Pero de las dos que puedes utilizar para ir a 40, es la más larga posible. Vale, pues se refieren a eso. Por ejemplo, al iniciar la marcha, al empezar a moverte, tú normalmente, como decíamos antes, utilizas la marcha más corta que tienes, la primera, porque es la que más potencia desarrolla y en ese momento te interesa potencia porque no tienes inercia. Pero el coche también es capaz de salir en segunda. Hay que aguantar mejor el embrague, acelerar un poco más de la cuenta, pero es capaz de salir en segunda. Entonces, tú normalmente inicia la marcha en primera, pero el día que salgas con suelo nevado, mejor utiliza la segunda, que de las dos marchas que puedes utilizar para empezar a moverte, es la más larga posible. Pero cuidado, que incluso hay algún test, alguna pregunta, que dice que utilices la segunda o la tercera. Bueno, algunos coches aceptarán el poder salir en tercera, pero la verdad, no todos. Bueno, pues si tu coche en tercera no es capaz de hacerlo, usa la segunda, la marcha más larga posible. Esto lo hacemos así en nieve, usamos la marcha más larga posible para que la rueda no se mueva con brusquedad
a la hora de acelerar, excepto en las pendientes descendentes. Nosotros queremos bajar con nuestro coche por esta pendiente descendente a 30 km por hora. Para ir a 30 lo puedes hacer bien en segunda o en tercera. Pero ¿en qué marcha el coche tenderá a ganar más velocidad y tendré que estar usando todo el rato el freno de pie? En tercera. Bueno, pues en este caso mejor utiliza la segunda, la marcha más corta posible, que así el motor irá reteniendo las ruedas y no tendrás que estar tocando todo el rato el pedal de freno para mantener esos 30 km por hora. Bueno, lo dicho, en nieve, la marcha más larga posible, excepto en pendientes descendentes, que usaremos la marcha más corta posible. Lo que os decía antes, esto que hemos explicado de la inercia, de la gravedad, de la transformación de energías, ¿es algo que preguntan directamente en teórica? No, pero esto te ayuda a entender el por qué el coche tiene marchas y por qué a veces tengo que acelerar antes de subir a una marcha superior y a veces no. El por qué tengo que reducir cuando pierdo velocidad, porque el coche pierde inercia. Entonces ya veréis cómo esto os ayuda a que las prácticas sean más sencillas. No os van a preguntar, pero las cosas hay que entenderlas. Ayer mismo estaba haciendo derrapes y yo siempre explico el círculo de Kamm para los derrapes. Es algo que de momento no hemos explicado. Bueno, o quizás lo tengas por aquí. ¿Hay preguntas sobre el círculo de Kamm? No, es más, un chico levantó la mano y me dijo: Albert, ¿esto es el círculo de Kamm? ¿Preguntan algo? Le dije: no te van a preguntar nada del círculo de Kamm, porque es que ni siquiera están los libros. Pero a que ahora entiendes perfectamente cómo corregir un derrape del eje delantero. Sí, a que no te hace falta memorizarlo. No, a que lo vas a tener aquí para toda la vida sin necesidad de tener que buscarlo. Sí, a que es posible que si algún día el coche te derrapa del eje delantero, tú sepas cómo solucionarlo sin tener que acudir a la memoria. Sí, pues por eso explico el círculo de Kamm, aunque realmente no haya preguntas. Que lo dicho, tenemos pendiente el vídeo del círculo de Kamm, tenemos pendiente el vídeo de cómo corregir derrapes, de los sistemas de seguridad que nos ayudan a poder corregirlos, el ESP, el ABS, y también tenemos pendiente el tema de la nieve. Haremos vídeos sobre todo esto. Vale, venga, lo dicho, vamos a por las preguntas que comentábamos. 4. Esta. Dice: ¿qué velocidades o marchas dan más fuerza al vehículo? A, la tercera y la cuarta. B, la primera y la segunda. C, la cuarta y la quinta. Bien, me están hablando de marchas que den más fuerza, que podríamos decir que es lo mismo, que den más potencia. La primera y la segunda. Lo decíamos, podemos considerar que marcha atrás, primera, segunda, son marchas potentes. La cuarta, quinta y sexta son marchas veloces, de velocidad. Y la tercera está ahí un poco entre Pinto y Valdemoro. Ni es muy potente, ni es muy veloz. Vale, otra. ¿Qué velocidad o marchas sirven para conseguir más velocidad? A, la tercera y la cuarta. B, la primera y la segunda. C, la cuarta y la quinta. Fijaos que son las mismas respuestas, pero me están preguntando totalmente lo contrario. Vale, aquí me preguntan por marchas que sirven para conseguir más velocidad. De las respuestas que me han dado, cuarta y quinta, que son las marchas más largas, por lo tanto, menos potente, pero a cambio más veloz. Venga, otra. Vamos a por las de la nieve. Por seguridad, ¿cuál es la forma más aconsejable de bajar un puerto de montaña cuando en la calzada existan placas de hielo? Bien, me está planteando de bajar un puerto de montaña. A, con la marcha más corta que se pueda para evitar deslizamientos. Oye, parece buena, pero ya sabéis que hay que leerlas todas. B, utilizando el freno de mano para trazar las curvas. Sí, hombre, ni que fuera Sebastián Loeb. No.
C, a baja velocidad con la marcha más larga que se pueda, evitando frenadas bruscas. La C acaba bien, pero empieza mal. Dice, bueno, empieza bien y acaba bien, pero a la mitad la caga. Dice, a baja velocidad, bien, con la marcha más larga que se pueda. No, porque en una pendiente descendente, en una bajada, si hay nieve, hay que utilizar la marcha más corta posible, evitando frenadas bruscas. ¿Vale? Esto está bien, evitando frenadas bruscas y a baja velocidad es correcto, pero con la marcha más larga posible, no. Por lo tanto, nos quedamos con la A, que quizás no sea completa del todo, pero no miente. El problema de la C es que miente. Venga, la última. Con nieve en la calzada, ¿cómo se debe iniciar la marcha? A, con la marcha más corta posible. No, ya hemos dicho que era la más larga posible. B, utilizando la segunda o tercera marcha. Bueno, parece buena, lo hemos comentado antes. C, pisando a fondo el acelerador para que el coche salga deprisa. Totalmente lo contrario. Si tú quieres que las ruedas del coche se muevan de forma perezosa, tienes que usar marcha larga para salir y acelerar con suavidad. Es como si estáis caminando por un suelo mojado, por un suelo helado. ¿Se os ocurriría intentar empezar a correr moviendo los pies rápido? No, vas a perder adherencia y te vas a pegar una leche, seguro. ¿Cómo moverás los pies? Súper poco a poco para no caerte. Pues a nosotros nos interesa que la rueda salga así, poco a poco, para que tenga la máxima adherencia posible. Usa marcha larga y acelera con suavidad. Bien, la correcta es la B. Utiliza la segunda o la tercera. Aunque, como decíamos antes, no todos los coches van a aceptar el que puedas utilizar la tercera para poder iniciar la marcha. Vale, pues venga, hasta aquí este vídeo que os va a ayudar, como decíamos, a la teórica, a la práctica, a que el día de mañana seáis conductores y conductoras más seguros, porque vais a entender aquello que le estáis pidiendo a vuestro vehículo en todo momento. Entiende las cosas y no las memorices. Y suscríbete al canal.